Gracias, señora presidenta, diputados, diputadas. Bienvenida, señora consejera. Darle así también la bienvenida a todo el grupo que le acompaña y, por supuesto, en nombre del Grupo Parlamentario Aragonés, felicitarle por su nombramiento como responsable de esta consejería. Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene claro que el objetivo de esta consejería, sin duda, son las personas. Por lo que, cuando se trata de personas, en este caso de nuestros aragoneses y de nuestras aragonesas, aquí estaremos para tenderles una mano y trabajar por y para ellos. Sin duda, para nosotros, en todos los colectivos, hay que establecer líneas y métodos de trabajo para avanzar. Colectivos como lo son la infancia, los jóvenes, los mayores y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Veo que con todo lo que usted nos ha expuesto en esta sala y a través del trabajo de todos, podrían cumplirse las 16 medidas que los 4 partidos firmamos en nuestro pacto de gobernabilidad. Señora consejera, la infancia, y coincidiendo con lo que usted ha dicho, es un pilar fundamental para el Partido Aragonés. Defenderemos el abordaje transversal y multidisciplinar de la atención a la infancia y la adolescencia, mediante la coordinación efectiva de los distintos agentes implicados en la garantía, la promoción y la defensa de sus derechos. En la infancia comienza la formación integral del ser humano y donde se forja el futuro del ciudadano. La familia es el primer nivel de responsabilidad que debe cubrir las necesidades infantiles y es preciso garantizar que esta atención se produzca en las mejores condiciones, prestando el apoyo necesario desde la Administración en los casos de dificultad económica y social. Los sistemas públicos de salud, la educación, la acción social y la justicia constituyen el siguiente nivel de protección y los servicios especializados de protección de menores deben actuar subsidiariamente cuando los anteriores niveles no sean suficientes, por lo que debemos hacer cumplir el Plan de Infancia y Adolescencia. Otro de los retos debe de ser, y así lo recoge el mencionado acuerdo, los jóvenes. Ellos son el verdadero futuro que puede afrontar la despoblación. En Aragón tenemos un tejido de conocimiento importante. En nuestra comunidad autónoma existen muchos jóvenes verdaderamente preparados con gran cualificación. La precariedad de los trabajos y la falta de empleos cualificados hace que estos deban abandonar su lugar de residencia y que se marchen a trabajar no solo fuera de nuestra comunidad autónoma, sino también al extranjero. Debemos ayudar al regreso de los jóvenes que se han visto obligados a salir al extranjero para buscar trabajo. Asimismo, tan solo un 22% de los jóvenes aragoneses entre 16 y 29 años reside fuera del hogar familiar. Debemos trabajar en impulsar un plan transversal para ayudar a los jóvenes a emanciparse, en el que se establezcan medidas de ayuda a la vivienda, empleo y formación. Debemos recuperar la renta básica de emancipación para propiciar que nuestra juventud pueda desarrollar su proyecto vital. La tercera edad y dependientes es otro de los pilares fundamentales de su departamento. En el medio rural, el problema con las personas mayores y dependientes se incrementa. Solo la falta de personal sanitario dificulta la permanencia de las personas en su entorno natural. Esto debemos evitarlo. Debemos impulsar todas las medidas que sean necesarias y que hagan posible que las personas mayores permanezcan en su entorno natural para fomentar la dignidad y la autonomía. Desde la Administración debemos de evitar noticias como las que nos alarmaban este mes, mayores fallecidos en su casa en la más profunda soledad. No podemos consentirlo. Debemos reclamar al Gobierno central en materia de financiación el cumplimiento de las obligaciones económicas que conlleva la Ley 39/2006, así como reducir la lista de dependencia de nuestra comunidad autónoma. Es importante para el Grupo Aragonés que en esta legislatura se implemente y desarrolle una normativa aragonesa respecto a la organización y funcionamiento de los centros de servicios sociales, promoviendo condiciones de igualdad en los profesionales que desempeñen dicha actividad y favoreciendo la supresión y coordinación por parte del Gobierno de Aragón para garantizar la homogeneidad en todo el territorio. Los servicios sociales constituyen el cuarto pilar del Estado de bienestar. Su prestación como sistema de acción social universal necesita hoy más que nunca de la conjunción del resto de sistemas del Estado de bienestar, de la educación, de la sanidad y del empleo para su efectividad. En Aragón es importante que los servicios sociales respondan a nuestra realidad territorial, ya que esta nos hace ser especialmente sensibles con la situación de las personas con discapacidad, sobre todo en el medio rural.
El objetivo es alcanzar el proyecto de vida de cada una de las personas que tienen discapacidad. Asimismo, cabría hablar de otros muchos temas, como pueden ser familias, el Instituto Aragonés de la Mujer y un largo etcétera, que a lo largo de la legislatura tendremos oportunidad de hacerlo. Me consta, señora consejera, que tiene una gran labor en esta legislatura. Las políticas sociales se conciben como la respuesta que la sociedad requiere cuando surgen necesidades. La población espera de los servicios sociales respuestas a sus problemas. Desde el Grupo Parlamentario Aragonés quiero exponer que estaremos completamente convencidos que trabajaremos desde el consenso, desde la voluntad de las partes y se pondrá todo nuestro empeño para desarrollar todas las medidas y líneas de trabajo que favorezcan a todos estos sectores que requieren de la atención de los servicios públicos. Desde su departamento, señora Broto, la lucha contra la despoblación también va a ser muy importante en esta legislatura y el Partido Aragonés, por supuesto, que estará en esa lucha. Muchas gracias.